marzo de 2025. Pues nuevamente buenas tardes a todos los presentes. Este es un día bastante particular porque tenemos la presencia de nuestra querida ayudante de la asignatura, Ana María Serra, una mujer fantástica que nos ha ayudado muchísimo. Buenas tardes, Claudia. Sobre todo en aclarar muchos elementos que en mi ignorancia como extranjero no teníamos presentes. Algo de esto es un cambio o más bien un replanteamiento del sistema de evaluación que habíamos hablado durante la primera clase. Yo creo que por eso es que quizás todos ustedes quedaron sin palabras cuando estábamos desarrollando la clase, porque había mencionado yo que eran 6 notas. Realmente son solamente 3 notas, donde pues naturalmente se acerca mucho más a lo que ustedes ya han venido trabajando en el resto de las materias. Pero entonces quisiera quizás en este momento darle la palabra a Ana María para que pues todos ustedes la conozcan y que ella simplemente nos explique cómo es este tema de las evaluaciones, cuántas notas son, que es creo que le llaman parcial y 2 solemnes, pues para que todos quedemos en la misma página, y segundo, pues para que naturalmente cuenten a partir del momento con ella para apoyar todo este proceso de educación y aprendizaje que es tan importante para la Universidad Gabriela Mistral. Ana María, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Algunos los saludé el otro día en la clase de lógica. Bueno, me van a tener de ayudante en estos 2 ramos, ¿ya? A diferencia de lógica, este es un ramo muchísimo más teórico, que no tiene ejercicios prácticos como el caso de lógica, que tiene los silogismos, qué sé yo, ¿ya? Pero aún así, yo igual voy a estar ahí pendiente de ustedes para lo que necesiten. Ustedes ya tienen mi correo, ya, si ustedes tienen un delegado, por favor que se comunique conmigo para que veamos en caso de que alguien tenga que atrasarse en alguna evaluación, no esperen el mismo día que hay que entregar y no entreguen y después pidan perdón, disculpas, no. Si ustedes ven que no van a alcanzar, se comunican conmigo y lo vemos. El tema de las evaluaciones, como en todos los ramos que ustedes van a tener en bachillerato, son 3 evaluaciones. Un control número 1 que vale un 30% y 2 solemnes, la 1 y la 2, que cada una vale un 35%. De esa nota que va a ser un 100%, ustedes tienen que tener un mínimo de 5.5 hacia arriba para poder eximirse del examen, porque el examen no es obligatorio, salvo para personas que tienen de 5.4 hacia abajo. Cuando ya logran un 5.5 hacia arriba, no dan examen, ¿ya? Por lo tanto, intenten, por favor, no dar examen, porque es una lata tener que dar examen, porque los exámenes son escritos, una sola semana, y la verdad es que cuando ya están todos de vacaciones y ustedes siguen con un examen es una lata. Así que para lo que necesiten, yo voy a estar aquí, están con un excelente profesor, con un tremendo currículum, aprovechenlo. Yo sé que los ramos teóricos a veces pueden ser un poco más fomes, qué sé yo, pero aprovechen a este profesor porque además de su amabilidad y su simpatía, es una persona con un tremendo currículum, así que aprovechenlo, ¿ya? Así que espero el correo del delegado o de cualquiera de ustedes que me quiera mandar un correo, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Así que muchas gracias, profesor, y yo voy a estar pendiente con una oreja en metafísica y una oreja con usted. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Entonces, con esto damos inicio a esta segunda sesión. Como siempre, con los anuncios, yo les decía, parroquiales, los mencionamos nuevamente. Por parte de la Universidad Gabriela Mistral queremos se quiere que todos ustedes tengan conocimiento acerca de estas oportunidades que se tienen para becas en la maestría, en el magíster en estudios de la sociedad. Este material está ya cargado en la sala de la materia, de la asignatura. Sin embargo, pues a través de nuestra apreciada ayudante, me voy a permitir enviarles este material para que de pronto, si ustedes consideran que vale la pena o hacérselo llegar a alguien más, pues nunca pierdan la oportunidad. Todo momento en la vida en el cual nosotros como seres humanos podamos tener una oportunidad nueva para capacitar, definitivamente, a mi juicio, no hay que perderla. Y obviamente más que es de nuestra universidad. Y segundo,
Recuerden que para la siguiente semana, el miércoles 26 de marzo, ya dentro de 6 días prácticamente, a las 18 horas de manera virtual, nuestro director de la Escuela de Humanidades, el doctor Eduardo Hodge, va a hacer el lanzamiento de su más reciente libro, que se denomina Antiterrorismo y Contraterrorismo en América Latina, con el sello editorial SMIC de Colombia, y pues se va a hacer una posibilidad, o se va a hacer en un formato de una charla online donde no solamente puedan ustedes conocer las perspectivas del autor, sino que quizás se enriquezca la discusión con la participación, con el debate de todos los asistentes. Entonces, pues naturalmente están completamente y cordialmente invitados para que, para que puedan participar y que pues así también se lo puedan compartir a las personas que ustedes consideren. Bien, es así como vamos a iniciar nuevamente nuestra presentación. Recuerden, como habíamos hablado la vez pasada, esto es una materia que quizás en ocasiones tiene un componente teórico bastante difícil, bastante complejo o bastante rico. Es así como les pido que estén atentos, así ya sea para tratar de abstraerse por un segundo en lo que ustedes tienen que hacer en el día a día y pues logran, puedan emplear o pueden utilizar esta hora y 20 de la mejor manera, como ustedes lo vean en su vida. Pues bien, es así como en este momento deben estar viendo la presentación. Sí, ya están viendo la presentación, en este momento había fallado. Entonces, recuerden que en la clase pasada habíamos quedado en los pensadores orientales. Recuerden que esta materia de ideología y política tiene un contexto bastante principal en el pensamiento occidental, pero que de cierta manera pues habíamos mencionado que valía la pena que habláramos por un momento de los pensadores orientales. Hablamos acerca de Zoroastro, de Lao Tse, de Buda, donde de cierta manera es no una forma diferente, correcta e incorrecta a los ojos del occidente, de cómo ver la vida, sino simplemente es una visión completamente diferente. Recuerden que, como estamos hablando de ideologías y políticas, es precisamente la riqueza de cada una de las personas, de los ciudadanos, y de su interacción con los grupos sociales de los cuales se originan y de donde provienen, es que se generan una nueva forma de ver la cotidianidad, de ver el día a día, que obviamente nos hace que avancemos como humanidad cada vez más. Es así como pasando a esta presentación sobre la realidad ya desde una visión de Occidente. Podemos hablar de dioses como Zeus, de pensadores como tales de Mileto, Heráclito, Parménides, Demócrito, Anaxágoras, Protágoras, toda esa gran cantidad de primeros filósofos que, como les decía en la sesión pasada, trataban de buscar una realidad diferente a lo que tradicionalmente se usaba o se utilizaba en la antigua Grecia, es decir, de representar la realidad a través de dioses. Entonces, habíamos mencionado en nuestra clase pasada, en nuestra sesión pasada, que la cultura griega era tan rica como la cantidad de dioses y de semidioses que habían creado, que encarnaban. Y esto era simplemente como, como un reflejo de la necesidad de comprender todos aquellos elementos de la naturaleza y quizás de la experiencia humana que no se podían entender dentro del común interactuar de las personas en el día a día. Ya habíamos mencionado que un elemento casi que fundamental del ser humano, no solamente la cultura occidental, sino también oriental, es decir, es casi que un eje transversal en todas las comunidades y en todos los tiempos de la humanidad, es tratar de buscar darle una explicación a absolutamente todo lo que nosotros nos encontramos. El ser humano es curioso por naturaleza, nosotros siempre queremos ver la razón o encontrar la razón de las cosas, de buscar una justificación. Y eso nos lleva naturalmente a que hayan elementos con los cuales nosotros nos encontramos que no son del día a día y que, como queremos darle una explicación, lo proyectamos a un nivel metafísico, a un nivel más allá de nuestra propia existencia, dentro de estas dimensiones en las cuales el ser humano está
casi que esclavizados, si me permiten la palabra, para su vida, para vivir. Es así como esos filósofos presocráticos, que mencionaba Tales, Heráclito, los que ven ustedes en la presentación, comienzan a buscar explicaciones racionales para esos fenómenos naturales, alejándose de esas explicaciones mitológicas basadas simplemente en quizás el capricho de alguien que vive en una dimensión completamente diferente a la de los seres humanos y que por algún tipo de razón toma una decisión para quizás hacerle algún daño de bien o de mal a los seres humanos, para darle una posibilidad de vida o una posibilidad de muerte, para darle el fuego, para darle la belleza, para darle la riqueza, para darle el conocimiento. Entonces, Tales de Mileto, vamos a hablarnos muy rápidamente de estas presentaciones tan fantásticas que les mencionaba que fueron creadas por el profesor Gerardo Vidal, el que prácticamente fue el que inició esta asignatura en la Universidad Gabriela Mistral. Mencionábamos a Tales de Mileto como que se puede considerar quizás como el primer filósofo y que buscó el principio fundamental de todas las cosas en el agua, de algo que se llama arjé. Entonces recuerden que como estos primeros filósofos presocráticos, ¿por qué presocráticos? Porque naturalmente son antes de Sócrates, empiezan a buscar el origen de lo que nosotros conocemos en diversos elementos de la naturaleza. Entonces, Tales de Mileto lo hace en el agua, ese arjé es básicamente en el agua, él cree que todo, absolutamente todo se origina desde el agua. Heráclito habla que todo fluye y que habla acerca de la importancia del cambio y la impermanencia, es decir, que no todo siempre va a estar sujeto a lo que estamos viviendo, sino que todo va a tener alguna especie de evolución o de devaneo. Se fue la presentación, ya regresó nuevamente. Parménides, a diferencia de Heráclito, lo habíamos mencionado muy breve la vez pasada, sostiene que el ser realmente es inmutable y que el cambio es inmutable y que el cambio es una ilusión, es decir, que todo es permanente. Demócrito empieza a hablar acerca de los átomos, recuerda que ya lo habíamos medio mencionado la vez pasada, y empieza a generar la lógica de que, por ejemplo, a diferencia de Tales de Mileto, hay unos elementos invisibles que se llaman átomos, que son partículas indivisibles, además de invisibles, son indivisibles, y que es la base de toda la materia que conocemos y que naturalmente es la base de toda la realidad que también conocemos. Anaxágoras crea el concepto del nous, de lo que es la mente o el intelecto, como el principio, podríamos decir que un poco ordenador del cosmos, es decir, de dónde es que sale nuestra forma de vida, de dónde es que nosotros nos originamos, y naturalmente que eso nos lleva a pensar hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando. Y finalmente Protágoras, que es un sofista que es bastante famoso por muchísimas afirmaciones, pero por ejemplo, como el momento que decía que el hombre, es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas, porque casi que enfatiza un relativismo y un subjetivismo en el momento de tomar decisiones y de entender la realidad a la cual nos estamos presentando. Pues bien, eso nos da una posibilidad, ya pasé efectivamente la ayuda 10. Discúlpenme, les quería preguntar si están viendo correctamente las ayudas y si me están escuchando correctamente. Se escucha y se ve la presentación, por lo menos, de mi lado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en esta presentación que estamos viendo en este momento, ya podemos empezar a enfocarnos o profundizar en algunos pensadores más conocidos como Pitágoras. Pitágoras, que siempre se ha presentado como una figura principalmente más ajustada al entorno matemático que al entorno filosófico, pero que de cierta manera buscó la utilización de los números como el origen o la forma más adecuada de expresar la realidad. Él mencionaba en su momento que los números son la verdadera realidad, y es que precisamente a la falta de existencia de un concepto único de dónde venimos, de tener que buscar una explicación metafísica y de tratar de alejarnos de todos aquellos dioses y semidioses que en su momento existían en la cultura griega,
para darle vida a todo lo que los seres humanos encontraban en el día a día, pues naturalmente Pitágoras considera que los números, que es algo con el cual no se puede luchar, los considera como la base de absolutamente todo. Y eso lo lleva a que por un lado se note como una figura principalmente importante para las matemáticas, para la geometría, pero que también dé unas bases bastante importantes para comprender el cosmos como tal y plantear que hay un orden y hay una armonía en el universo que está basado en relaciones numéricas. No solamente porque se puedan expresar en números, lo que nosotros vemos, sino segundo es que esas interacciones entre los diferentes elementos y entre los sucesos que están pasando alrededor de nosotros pueden tener una explicación basada en números. Quizás podríamos decir que tienen una forma de proyectarse o de preverse hacia el futuro a través de esos números. Entonces Pitágoras, como les decía, hizo pues, muchísimas contribuciones a las matemáticas, principalmente el teorema de Pitágoras, el de los triángulos, que es algo fantástico, sino que también desarrolla ideas sobre la música, sobre la astronomía, sobre la filosofía, pensando siempre que los números son un elemento bastante primordial, si no el más importante, dentro de su pensamiento. En la forma como Pitágoras proyecta su visión cosmológica, si lo podemos utilizar esa expresión, lleva a sentar unas bases o a influenciar bastante en Platón y en el desarrollo posterior de esa filosofía occidental, porque expresa casi una forma de sabiduría antigua para comprender el mundo a través de la razón, de la observación y la intuición. Habíamos mencionado en la sesión pasada este tema del método científico, donde absolutamente todo, siendo completamente objetivos y positivistas, solamente a través de la observación y del entendimiento de lo que nosotros estamos viviendo, de los sucesos de la cotidianidad, podemos llegar a conclusiones que sean útiles para la aplicación en el resto del entorno. Eso es de cierta manera lo que Pitágoras propone y que lleva a que Platón también utiliza algunos de sus elementos para la creación de un sistema de pensamiento bastante particular. Y es que Grecia en su desarrollo cultural, no solamente las artes, las ciencias, sino la arquitectura, la filosofía, es considerada una de las cunas de la cultura occidental, no solamente por la belleza de sus creaciones, sino por lo perenne de su cultura, tanto geográfica como en sus extensiones, es decir, hasta dónde llegó las formas de pensamiento y de su entendimiento de la realidad, se extiende a todos los ámbitos del saber y de la actividad humana. Hoy en día podemos visitar cualquier ciudad del capital del mundo y nos encontraremos con elementos de arquitectura, de pintura, de escultura, de razonamiento, de lógica, de ética, que están basados en lo que en su momento los griegos, en una forma quizás, ojalá se entiendan bien mis palabras, quizás muy adelantados a su época, proyectaron y fundamentaron para el resto de las comunidades en el mundo. No estoy diciendo, por favor, que es que Grecia eran los únicos que existían y que fueran los que más hayan impactado, no. Simplemente es que como esta asignatura está enfocada en el saber occidental, en el pensamiento occidental, pues tenemos que darle dentro de sí ese lugar de privilegio que tiene la cultura griega y las bases que dio hacia el futuro. Es así como, para ya cerrar esta lógica del sentido el aporte de Grecia al mundo actual, podemos decir que aportaron en cuanto a las artes, en la escultura, pintura, en el teatro, el teatro algo tan fundamental para poder mostrar a las personas tal como son, para darle una cabida fundamental a los sentimientos y para establecer un sistema de cómo nosotros podemos suplantar, es decir, hacernos pasar por alguien para proyectar pensamientos, vivencias y sobre todo situaciones en el teatro. Las ciencias, no solamente la contribución de las matemáticas, la medicina, el sentamiento o el establecer las bases del método científico, la arquitectura,
la política, bueno, una gran cantidad de elementos que definitivamente son fundamentales para comprender el día de hoy. Y es que Atenas, adicional de todos aquellos aportes en las diferentes artes o ciencias, creo que para efectos de la asignatura debemos centrarnos por un momento en analizar el impacto del aporte de la concepción de la polis griega y de su interrelación con el mundo griego para que se formara lo que hoy en día, o las bases de lo que hoy en día podría considerarse como una democracia, ¿no? Entonces Atenas, naturalmente, en su momento era una de las ciudades-estado más importantes en la antigua Grecia, porque ciudades-estado, recuerden que al hablar de ciudad-estado no solamente estamos entendiendo la sumatoria de unos elementos correspondientes o correspondientes al territorio, a un sistema de gobierno, sino también a unos ciudadanos que están unidos por unas leyes y que de cierta manera, proyectando un entendimiento de un Estado-nación en la actualidad, estaban generando un reconocimiento internacional del por qué Grecia era importante. Hoy en día, el concepto de Estado, más alejado nuevamente, o no tan alejado de lo que es el territorio, el sistema de gobierno y la sociedad o los ciudadanos, también toma en cuenta mucho el reconocimiento internacional. Un Estado que no es reconocido a manera internacional hoy en día es lo que generalmente se denomina protoestado. Es decir, tiene los elementos fundamentales de un Estado, pero no se reconoce como tal por el resto de Estados. Es decir, no tiene posibilidad de interactuar en los escenarios internacionales, ni tiene representación en aquellos escenarios internacionales o organismos supranacionales en los cuales se toman decisiones para el mundo entero, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Es así como Atenas, al ser una de las ciudades-estado más importantes de esa antigua Grecia, desarrolla un concepto fundamental para lo que es el mundo occidental, que es el sentido del civitas o el civitas. Esa polis griega no era simplemente un territorio, como les decía, sino una comunidad de ciudadanos que estaban unidos por unas leyes, por unas costumbres, por unos valores, por una historia que les hacían sentirse a todos, absolutamente todos, griegos. Eso es lo que tan fundamental es hoy en día en un Estado. Un Estado no solamente es unos ciudadanos que viven en un territorio, como les mencionaba, que están representados por un gobierno que en el mejor de los casos ha sido elegido democráticamente, sino que todos nos sintamos ciudadanos, pobladores de ese territorio y que estamos reconocidos adecuadamente por ese gobierno. A falta de esa existencia de costumbres, de historia y de algo que podríamos enfatizar que es la identidad, se empiezan a generar fenómenos de pérdida de autonomía, de pérdida de gobernanza y sobre todo de pérdida de gobernabilidad por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no lo reconocen. Los gobiernos, a la hora de la verdad, quizás lo trataremos un poco más adelante con mayor profundidad, son una construcción social. ¿Y por qué son una construcción? Es un constructo en el cual todos los ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo para creer en ese sistema y obedecer las imposiciones o las disposiciones que esos gobiernos están estableciendo para nosotros. Porque se supone principalmente que una parte importante de ser ciudadano es participar activamente en la vida política. Eso era lo que en su momento en Atenas se realizaba. Una parte fundamental del ser ciudadano en Atenas, en esa griega antigua, era participar adecuadamente en la vida política, en la toma de decisiones, en esa defensa de la ciudad. No era simplemente considerarse un habitante de un territorio, sino tener el orgullo de llamarse griego, de llamarse hoy en día chileno, argentino, colombiano, peruano, el de entender que el territorio en donde nacimos y donde habitamos no solamente nos está dando algunos elementos por los cuales nos llamamos como tal, como ciudadanos, como chilenos, como argentinos, como colombianos, sino que nos da una identidad completamente diferente al resto de las ciudadanías que pueden existir. Entonces eso significa que desde ese momento esa Grecia antigua se empieza a despertar, se empieza a generar la importancia de ese sentido de pertenencia, de esa responsabilidad compartida y ese compromiso para algo que es tan importante y en ocasiones tan difícil de entender, que es el bien común. El bien común no es nada más, ustedes lo habrán escuchado muchas veces porque en los discursos políticos generalmente se habla es
del bien común, sino los gobiernos toman las decisiones para que haya un bien común. ¿Pero qué es el bien común? El bien común se supone que es el estado final al cual todos como ciudadanos queremos llegar y en el cual absolutamente todas nuestras necesidades y nuestros requerimientos sean solucionados y en el cual nuestros agravios, es decir, nuestras deficiencias, puedan ser solventadas. Eso es el bien común. Entonces, qué importante hay dentro es que en esta materia, en esta asignatura de biología de política, entendamos que un elemento fundamental para analizar la ideología, la forma como responden a las ideas los ciudadanos y el cómo sus sistemas políticos son organizados es ese bien común, el entendimiento del bien común, el entendimiento de ese sentido de pertenencia y esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos para sentirnos orgullosos de qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué soy tan enfático en esta idea? Porque uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en las sociedades modernas es una despersonalización de los ciudadanos y una falta de responsabilidad y de pertenencia por parte de algunos habitantes. ¿A qué voy? Es muy normal que, tal como ustedes lo han vivido y todas las naciones en el mundo lo han vivido, hay un flujo migratorio fantástico por parte de personas que quieren ir a unos nuevos países para mejorar sus condiciones de vida o para tratar de buscar sus objetivos dentro de su proyecto. Pero hay otros fenómenos migratorios que lastimosamente, por elementos ajenos a las propias personas, la violencia, por la represión, por las deficiencias en sus países de origen, se generan grandes movimientos migratorios de ciudadanos que no quieren migrar realmente. Ellos eran felices o son felices en los países de donde son orígenes, de donde se originan, pero por elementos diferentes a su voluntad, tienen que emigrar. Es una migración forzada, que es una de las catástrofes más grandes que tiene hoy en día la humanidad. ¿Qué lleva adicional de todo el fenómeno migratorio, de todo el fenómeno de derechos humanos de estas personas? Es a que cuando llegan esos nuevos grupos sociales a los países a donde han tenido que emigrar de una manera obligada, pues no se sientan completamente ciudadanos, no tengan esa responsabilidad compartida, no tengan un sentido de pertenencia por completo y de cierta manera no entiendan qué es el bien común del país a donde hemos llegado, a donde ha llegado. Quiero que se entiendan bien mis palabras, yo no estoy criticando en ningún momento ni le podemos nosotros otorgar la responsabilidad de los males de los países finales a donde migran estas personas, simplemente por el hecho de que no querían llegar a estos países finales de destino, sino simplemente estoy mencionando que esos elementos y esos fenómenos hacen que en ocasiones una gran masa de ciudadanos, de personas que migran, no se sientan a gusto al país en el cual están viviendo hoy en día, y no tengan un compromiso, no tengan una responsabilidad, no tengan un sentido de pertenencia, no todos, naturalmente, no todos, algunos, y no entiendan el bien común. Es decir, haya un problema, por ejemplo, de relación con la autoridad, no se entiendan los sistemas de votación, no se comprenda cómo es que se toman las decisiones en el día a día y peor aún, no se interiorice la forma como el país a donde se halló está proyectando el futuro. Y siempre va a tratar de buscar, es de reflejar lo que tenía en sus países en el país, el nuevo país. Pero regresando nuevamente a esta lógica de la polis griega, esta figura influye hacia el futuro en la visión occidental del desarrollo de la política, del derecho, de ese sistema de normas tan importantes que hacen que las sociedades se entiendan y que los ciudadanos puedan vivir, alcanzar cada uno de sus metas sin molestar a los demás y teniendo casi que una posibilidad del cumplimiento irrestricto del proyecto de vida de cada uno, ¿correcto? Pero eso también nos lleva a que de una manera
particular que hay que mencionarlo, no todos los residentes en Atenas eran considerados ciudadanos, por ejemplo, como en el caso de Aristóteles, porque la idea del ciudadano era todos aquellos que participaban dentro de esa comunidad política y que finalmente terminaban haciendo un aporte a esa toma de decisiones y esa comprensión de lo que era el bien común. Eso, si lo llevamos a la actualidad, naturalmente podría sonar bastante excluyente, naturalmente, porque significaría que una persona no puede participar en el proceso político por ejemplo, de elegir a sus gobernantes por el hecho de que no tenía una identidad común, que no tenía una historia común o que no compartía pues unas características que sí lo tenían el resto de personas, pero pues eso ya se ha evolucionado bastante en las estructuras políticas de hoy en día que permiten que absolutamente todas las personas que naturalmente cumplen algunas normas diferentes de país en país tengan la posibilidad de participar en la forma como se toman las decisiones para mejorar o empeorar su vida y su cotidianidad. Es así como nos lleva dentro de este fenómeno, dentro de esta historia maravillosa que hemos estado tratando de contar desde la primera sesión, a entrar a analizar cómo Sócrates, uno de los pensadores, de los filósofos quizás más importantes y revolucionarios desde el punto de vista occidental, empieza a presentar nuevamente una forma de vida y una invención de conceptos, por ejemplo, como el método mayéutico, que lo hace completamente influyente para la filosofía occidental. No me canso de decir que es una figura que ha sido fundamental, porque revoluciona ese pensamiento a través de un énfasis o una búsqueda permanente de la verdad a través del diálogo. Y eso nos trae, quizás, si lo aplicamos hoy en día, la necesidad de que las personas cada vez sean más maduras a través de el enfrentarse contra todos aquellos. Cuando hablo de enfrentarme, no es solamente, no es más faltaba en la forma física, sino es a través de las palabras, enfrentarnos en un debate limpio, en un diálogo limpio con todos aquellos que piensan como nosotros, pero que también piensan en una forma diferente a como lo hacemos. Porque a través de ese enfrentamiento de nuestras ideas, a través de esas palabras, a través de ese diálogo que buscaba o que fundamentaba Sócrates, es que nosotros podemos tener, primero que todo, una forma diferente de justificar lo que nosotros estamos pensando y segundo, de la forma como nos podemos enfrentar a las discusiones o a las necesidades o a los puntos de vista de otros que pues no piensan exactamente iguales que nosotros. Entonces, es algo fundamental para que lo tengamos en cuenta y que, discúlpenme, voy a colocar esto en silencio porque preciso me empezaron a llamar. Ese método mayéutico, ese arte de dar luz a las ideas, de la utilización del diálogo como lo más fundamental para poder avanzar en el establecimiento de condiciones dignas para todos los ciudadanos, de poder fundamentarnos nosotros en nuestra personalidad como seres humanos, pues consiste o consistía en esa lógica de hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico y en llevar a los interlocutores, es decir, a los que hacen parte de ese diálogo, de esos debates, a descubrir la verdad por sí mismos. Es decir, a través de ser una persona un poco incómoda para todos aquellos que tienen una idea, es llevarlos a entender que de cierta manera o están completamente acertados en la forma como están pensando o que quizás están completamente errados y que ellos mismos se den cuenta a través de esa interacción de diálogo con otras personas. Entonces la lógica del diálogo no es impartir conocimientos, no es establecerse como una relación quizás un poco caduca de docente a estudiante, donde lastimosamente en ocasiones se establecen como unas jerarquías que en ocasiones, como les digo, son caducas y son bastante hartas, los decimos en Colombia, es decir, son bastante molestas en ocasiones, sino es que las personas, a través de ese diálogo de pares, de un diálogo desparpajado, un diálogo abierto, se pueden llegar a nuevos conocimientos, se puede llegar al reconocimiento de las fortalezas y de las debilidades de las ideas de cada uno y que lleguemos juntos al conocimiento.
Esto es tan bonito es porque, de cierta manera, es enfrentarse en un duelo cabal, en un duelo justo entre dos personas que piensan de forma diferente y que termine ganando es aquel que tenga la oportunidad o la capacidad de defender mejor sus ideas, de explicarlas en una mejor forma y de convencer y de cautivar a la otra persona, mostrándole que el pensamiento era correcto y no era incorrecto como en su momento se estaba buscando, se estaba intuyendo. También Sócrates contribuye a la invención de conceptos al definir y analizar y proponer ideas fundamentales, por ejemplo, en la ética, en la política, en la filosofía, porque pues precisamente Sócrates era una persona que fue marcado por la fidelidad a las leyes, por el cumplimiento de las leyes, por la utilización de la moral, por la utilización de la razón. Lo lleva lastimosamente, como muchas veces en la historia de la humanidad ha llevado, a que figuras que han sido tan importantes, tan ecuánimas y tan justas, los lleven a juicios injustos y a condenas, como en el caso de Sócrates, a muerte, ¿no? Lastimosamente, porque quizás en ocasiones las personas no somos lo suficientemente maduras para entender que porque alguien nos haya vencido en un debate, en una discusión, no es que tenga algo en contra de nosotros como personas, sino tienes algo en contra de nuestras ideas. Hay que ser siempre duro en contra de las ideas, fuerte, vertical en contra de las ideas, pero siempre benévolos y benéficos con las personas. Como les digo, en ocasiones los seres humanos no tenemos esa madurez, no tenemos ese entendimiento y ha llevado a que en ocasiones durante todo el transcurso de nuestra historia, grandes pensadores, grandes seres humanos que han aportado muchísimo a la evolución del ser humano, pues hayan sido condenados, exiliados o simplemente asesinados por pensamientos retrógrados. Continuando con esta evolución de pensadores, nos lleva a perdón, aquí está. Entonces, estamos hablando de Platón, que fue un discípulo de Sócrates y que de cierta manera desarrolla la misma, bueno, similar forma idealista, ontológica de su filosofía, donde parten de la existencia de un mundo ininteligible, es decir, el mundo de las ideas, que es perfecto, que es inmutable y que nosotros, que es la verdadera realidad, y en el cual nosotros como seres humanos hacemos una interconexión y como si fuera una especie de puente permanente para que nosotros podamos tener acceso a esa sabiduría y a ese conocimiento. Les quería preguntar algo. Yo veo que en ocasiones ha estado como intermitente la presentación. Se va y no se va, pero ustedes me han estado escuchando bien. Sí, profe, se escucha bien. ¿Sí? Gracias, Sí, se Claudia. escucha. Porque veo que en ocasiones la presentación parece que titilara y regresa, entonces lo que me importa es que sí me estén escuchando bien. Bueno, entonces, según Platón, ese mundo sensible es lo que percibimos a través de nuestros sentidos, es una copia de cierta manera imperfecta, es una mala semejanza al mundo de las ideas, que es una dimensión completamente aparte, donde se transmiten lógicas o conceptos como la belleza, como la justicia, como el bien, que tienen una existencia propia y es independiente a las cosas sensibles. Es decir, a través de nuestra interacción con los elementos de nuestro día a día, podemos forjarnos una idea, un conocimiento de todo aquello que está en una dimensión completamente aparte, pero que tenemos una especie de puente a través de ese mundo sensible. Y ese mundo sensible es precisamente lo que son las ideas, los sentidos, perdón. Entonces, de cierta manera, Platón empieza a sentar las bases de lo que es las lógicas de los sentidos, de cierta manera, qué tan fidedignos pueden ser nuestros sentidos en el momento de interactuar con el día a día, con la realidad que nos rodea,
y cómo en ocasiones esos sentidos nos pueden engañar en el momento de acceder a ese mundo ininteligible donde están conceptos tan importantes como les decía, como la belleza, la justicia, el bien, la moralidad, y que lastimosamente los sentidos en ocasiones nos alejan o nos acercan de una manera correcta o incorrecta a estos conceptos tan fundamentales. Platón consideraba que el conocimiento verdadero se obtiene a través de la razón. No solamente es los sentidos pueden aportar, pero es a través de la razón al poder llegar a contemplar o al llegar a casi que descifrar las ideas en ese mundo que es inteligible, ¿correcto? En ese mundo sensible, en cambio, pues es engañoso y da fuentes de error, como les decía, quizás para lo que alguien es caliente, para alguien es frío, para lo que alguien considera que algo es bello, para otra persona no es bello, es feo, es abominable, es horroroso. Para algún elemento, un comportamiento, para alguien puede ser completamente ético, ¿sí? Y para alguien es perfectamente antiético esa conducta. Entonces, eso es lo que nos lleva a que el mundo de los sentidos se pueda decir que es una fuente de error, de acuerdo a esta lógica de Platón. Es así como el énfasis de Platón, ya para cerrar, este pensador tan importante en ese idealismo, en la razón y en la búsqueda de la verdad trascendente, es que llegó a modificar, a impactar de una forma tan importante ese pensamiento occidental. Ahora pasamos a Aristóteles, que también a la vez fue discípulo de Platón, desarrolla un pensamiento que de cierta manera se aparta del idealismo de su maestro, de Platón, y se centra más bien en un realismo moderado y en una filosofía del bien. Porque, a ver, para Aristóteles, naturalmente, el acceder a ese mundo de las ideas en el cual nosotros como seres humanos no tenemos un contacto directo y que solamente a través de la razón y de cierta manera complementado a través de las ideas podemos acceder, pues lo consideraba, si me permiten la expresión, un poco impráctico. Realmente lo que se buscaba era acceder a utilizar una filosofía del bien que permitiera el empleo de lo que nosotros teníamos en la realidad, ese realismo, ¿sí? El mundo de los sentidos, pero que fuera mucho más aplicable y mucho más útil quizás en el momento de entender nuestras realidades. Entonces, a diferencia de Platón, Aristóteles creía que ese conocimiento comienza en una experiencia que es principalmente sensorial. No era desde el mundo de las ideas que se reflejaba a través de los sentidos, sino a través de la experiencia sensorial, porque mencionaba frases, por ejemplo, de que no hay nada que no está en la inteligencia que primero no haya sido captada a través de los sentidos. Entonces observa o enfatiza la importancia de esa observación empírica, como les decía, la utilización de un pragmatismo y un positivismo, un realismo casi que importante, donde hay una lógica de las bases del conocimiento científico, es decir, en observar, en clasificar, en analizar los datos, los fenómenos, y eso sí nos va a permitir llegar a tener un conocimiento final o un conocimiento verdadero de lo que nosotros estamos haciendo. Dentro de esa lógica, naturalmente, hay que comprender que naturalmente los sentidos vuelven a jugarnos a nosotros una mala pasada. En ocasiones nuestros sentidos pueden tener algún tipo de sesgo, y no solamente los sentidos, sino la forma como nosotros interpretamos los sentidos. Muchas veces, a ver, quizás discúlpenme el ejemplo tan elemental. Muchas veces, por ejemplo, a los niños pequeños no les gusta probar determinado alimento, no porque no lo han probado anteriormente, es decir, no lo han probado anteriormente, pero ya tienen un prejuicio desde el inicio. Y eso simplemente es porque en alguna de sus experiencias con sus padres, con otros niños o con otros familiares, les han llevado o les han inculcado la lógica de que quizás los guisantes o las caraotas o como les digan ustedes a cualquier tipo de alimento, tienen un sabor que es desagradable. Entonces, pues los niños simplemente se abstraen y aún así prueben el alimento y les guste, la forma como interpretan ese sentido, esa experiencia a través de su gusto, los lleva a pensar que el alimento es feo, que es desagradable, que no tiene buen gusto.
Entonces, eso es algo que también el ser humano, no solamente los niños, sino hoy en día, se puede ya, perdón, se puede denominar como un sesgo cognitivo que puede ser advertido o inadvertido. Los sentidos nos pueden jugar una mala pasada, nuevamente les menciono. Puede ser que nos estén dando una información correcta o incorrecta acerca de alguno de los elementos que tengamos en nuestro alrededor, pero quizás esos sesgos también nos están afectando y vamos en contra de lo que los sentidos nos están casi que proporcionando, de esa información, de esos datos tan fantásticos. Entonces, pues naturalmente eso nos lleva a que Aristóteles también, de cierta manera, se fundamente o considere la necesidad de la creación y el desarrollo de una filosofía del bien que esté basado en la ética, en la lógica de un comportamiento ajustado a lo que se espera y en la política, porque de cierta manera él pensaba que el objetivo de la vida humana, el objetivo de todo ser que haya llegado, que naturalmente tenga una posibilidad de racionar en una forma correcta, es alcanzar la felicidad, pero que esa felicidad se logra a través de la virtud y el de las capacidades humanas. Entonces, nuevamente va a la lógica de lo que los sentidos realmente en ocasiones nos hacen alejarnos de la realidad, nos hacen alejarnos de aquello que es la verdad, y por el contrario nos llevan a tomar unas decisiones que sean incorrectas. ¿Qué tanto los sentidos nos pueden llevar a que a nosotros como seres humanos nos volvamos, nuevamente, si me permiten la expresión, adictos a determinada cantidad de placer? Pues eso nos lleva a que nos alejamos de la realidad. Por eso es que Aristóteles consideraba que al alcanzar esa felicidad no era principalmente a través de los placeres, a través de un hedonismo, sino a través de la virtud, y esa virtud nos llevaba a que se desarrollaran capacidades humanas. Obviamente la política, según Aristóteles, es una ciencia moral que de cierta manera también nos ayuda a que nosotros seamos felices, a que se desarrollen capacidades humanas, porque busca la política el bien común, el desarrollo de esa organización, ese establecimiento cada vez más fuerte de esas interrelaciones, de ese comprometimiento, de ese entender nosotros como Estado hacia dónde vamos, nosotros como ciudadanos, como país, qué es lo que queremos, para que en el día de mañana tengamos una felicidad cada vez más grande y alcancemos un desarrollo cada vez más pleno. Algo final para cerrar este punto de Aristóteles es que Aristóteles consideraba en ocasiones que el hombre que vive aislado de la soledad, de la sociedad, es o un dios o es una bestia, ¿correcto? Porque él consideraba que ese fenómeno político como un eje casi que principal de los seres humanos estaba basado en la vida en comunidad, dentro de grupos sociales, de interrelación nuevamente de cómo pienso yo, cómo piensan los demás y cómo nos podemos poner todos de acuerdo para poder llegar a un bien común definitivo y final para todos. Y eso solamente se alcanza a través de la vida en comunidad. Y esa comparación de pronto un poco fuerte de que es Dios o es bestia, simplemente es dando a entender que si es Dios, pues naturalmente no necesita por el hecho de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, entendiendo que sea uno solo dentro de una lógica judeocristiana, no tiene necesidad de interactuar absolutamente con nadie más porque lo puede todo, lo sabe todo, está en todas partes. O por el otro lado es una bestia donde de cierta manera, de una forma muy, muy reduccionista, se pensaba que es que los animales no tenían una vida en sociedad y no tenían una evolución para reconocer el bien común. Los animales también lo hacen. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos no comprendemos la forma en la que ellos deciden cuál es el bien común. Por eso es que quizás, para cerrar esta lógica, uno de los principios que nosotros tenemos como seres humanos es entender todo el bien común de todos aquellos que no sean iguales a nosotros, de los grupos sociales que no sean cercanos a nosotros, independientemente de qué ciudadanía, de qué nación, de qué religión, de qué etnia, de qué raza, de qué género, es comprender qué es su lógica del bien común, cómo es que ellos están buscando la felicidad y ayudar o por lo menos apartarnos de su camino para que sean felices. Eso también incluye a los animales. Como una de las responsabilidades más grandes que puede tener el ser humano, utilizando esta lógica aristotélica, es entender
que ese alcanzar esa virtud y esas capacidades humanas, ese alcanzar en la felicidad, es solamente a través de lograr comprender cómo vivimos nosotros o cómo viven los demás. Y si no tenemos la capacidad de comprender, les repito, por lo menos o apoyarlos o hacernos a un lado, apartarnos. No dañar animales, no dañar ningún tipo de sociedad, de grupo que nosotros no comprendamos, que simplemente a través de una mala percepción de nuestros sentidos no hayamos logrado llegar a ese conocimiento final y ayudarles hacia dónde van caminando en su vida. Bien, en esta nueva ayuda, si se dan cuenta, estamos haciendo una línea de tiempo de una forma reversa. Viene el imperio de Alejandro Magno, que se extendió por una gran parte del mundo y que tuvo un impacto también significativo en esa difusión de la cultura griega de intercambio de ideas. Entonces, por ejemplo, Macedonia y Alejandría, ciudades que eran claves de ese imperio, se convirtieron en centros de la cultura y de conocimiento que atrayeron en su momento a muchos filósofos, científicos, artistas de diversas regiones y que permitió que esa interacción con la cultura griega tuviera una riqueza muchísimo más grande. Recuerden que dentro de Alejandría se supone que estaba ubicada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Y es no solamente a través del reconocimiento de lo que significaba Alejandría y Macedonia, por ejemplo, como ciudades referentes en su momento, sino por la proyección de esa interacción con otros pueblos de la región, distantes y no tan distantes, y cómo a través de ese diálogo de saberes, de ese entendimiento de cómo los demás ven la vida diferente a nosotros, es que esa cultura griega cada vez se hizo de cierta manera cada vez más fuerte, más rica y más importante. No obstante, pues esa expansión del imperio de Alejandro, pues principalmente fue basado en las armas, en una expansión principalmente militar, pero también, como les decía, ayudó al contacto con otras culturas que enriqueció el pensamiento no solamente político, el desarrollo de nuevas ideas, sino también el desarrollo de las bases de muchos de los sistemas que estaban pensados para proteger a la polis griega, o a ese imperio griego, entendimiento cómo otras culturas veían los sistemas de seguridad, cómo las fortificaciones, cómo tenían un arte y diseño operacional completamente diferente de lo que quizás en su momento los griegos tenían y que pues les permitía también proteger, no solamente avanzar en un proceso de expansión territorial, sino también proteger todo aquello que en su momento ya habían obtenido, ya sea por la razón o por la fuerza. Y pues obviamente nos lleva a que en el transcurso hablemos de César, de lo que ya podría considerarse lo que es el Imperio Romano, que dominó gran parte de Europa y que quizás puede considerarse como una evolución para algunos o simplemente como una declensión o una desaparición de ese imperio griego, que retoma muchos de los elementos que en su momento, de las cosas más buenas y lastimosamente también más malas que en su momento tuvo el imperio griego y que da fundamento para que se cree un nuevo imperio, el imperio romano, que dominó una gran parte de Europa, el norte del África y Medio Oriente y que se terminó expandiendo a lo largo del territorio mundial durante muchísimos siglos, durante varios siglos. Desempeña un papel crucial en la transmisión de ese conocimiento y desarrollo, y como les decía, quizás evolución del pensamiento griego, porque permite darle nuevamente una lógica de ese pensamiento griego al mundo occidental, ¿sí? A través de procesos de unificación política adicional nuevamente a la expansión territorial, de los fenómenos militares y de la creación de una infraestructura que facilite un intercambio comercial, del establecer lógicas y rutas de mercado, rutas de intercambio, de comprender que en ocasiones todos los pueblos conquistados no solamente servían como esclavos, sino también para fortalecer todo aquello bueno, todo aquello que se podía considerar como bueno
y como malo para la mejora de la sociedad romana, y figuras como Cicerón, como Séneca, como Marco Aurelio, fueron romanos concentrados en esa difusión, en esa adaptación del pensamiento griego y en cómo, centrándose en una ética práctica, en una filosofía y en una importancia del deber ciudadano, contribuyeron a forjar nuevamente lo que son las bases de lo que hoy en día podríamos decir que es un mundo moderno, el derecho romano tan fundamental para el establecimiento de la mucha normatividad que existe en el mundo, así sea independientemente de las latitudes, pueden tener mayor o menor aporte, pero definitivamente siempre se ha tomado como una de los insumos fundamentales en el momento de analizar el pasado. Y de cierta manera, perdón, nos lleva a entender que esa grandeza de ese imperio romano se manifestó en muchísimos ámbitos y que permitió tener y consolidar una influencia duradera en la historia occidental. No solamente, lastimosamente, tanto los griegos como los romanos en ocasiones son recordados, pues sí, por muchas cosas bellas, pero también por muchos excesos que grandes figuras, específicamente sus mandatarios, sus líderes, hicieron no solamente con pueblos extraños, sino con sus propios pueblos, esos excesos que llevaron a alejarse de esa virtud, de ese encuentro del conocimiento, de ese bien común, de esa comprensión, de una unión de su historia, de su cultura, de sus tradiciones, sino simplemente la forma de tomar decisiones en contra del pueblo, en contra de la mayoría, por el hecho de tener poder sobre sus hombros. Eso lleva a que el Imperio Romano pues tenga elementos bastante particulares para ser recordados. Por ejemplo, la parte militar construyó un imperio poderosísimo que le permitió conquistar un vasto imperio, un vasto territorio, como ya lo habíamos hablado, y que no solamente a través de la violencia, de la fuerza cinética, aseguró la paz y la estabilidad, sino a través dentro de una lógica de una interrelación con los pueblos que eran conquistados. Es decir, una estabilidad, lo que en su momento se denominó o se denomina la Pax Romana, la Pax con X. También son reconocidos por la parte política, por el aporte político, ya que desarrollaron un sistema de gobierno bastante complejo y eficiente con instituciones como el Senado, que ya habían tenido naturalmente, como ustedes conocen, algunos inicios dentro de la cultura griega, pero son desarrollados a través de un sistema quizás un poco más complejo por lo vasto del imperio, las magistraturas, el derecho romano, que influyeron en la forma como se interpreta la política en Occidente y la normatividad en Occidente. Desde la parte económica, por ejemplo, también el Imperio Romano fomentó como base de su crecimiento el comercio, la agricultura, la industria, que le generó prosperidad y el desarrollo económico en sus territorios, entendiendo que si bien tanto Grecia como Roma, por el hecho de estar en cercanías al mar Mediterráneo, pues obviamente tenían el beneficio de tener un clima que era bastante adecuado, bastante propicio para el crecimiento, para la agricultura, para el pastoreo, para la ganadería, por el hecho de estar cercanos a los puertos y estar cercanos al mar más importante de Europa que conecta, como ustedes conocen, a África, les permitía tener una red de comercio bastante rica. También se permitió que existiera un intercambio cultural de pensamiento, de productos y de costumbres, como los había mencionado anteriormente, que adoptaron y adaptaron la cultura griega y la cultura romana a esos grandes aportes que otras civilizaciones podían tener para sí mismos. Entonces no simplemente era la forma quizás como les decía, un sesgo de decir solamente lo romano es lo importante, solamente lo que tenemos o lo que habían desarrollado los griegos en su momento era lo bueno, sino que quizás otros grupos, Cartago, el Medio Oriente, quizás Asia, cómo podían aportar de cierta manera o contribuir elementos necesarios para mejorar el día a día de todos los romanos, de todos los ciudadanos.
Y figuras, por ejemplo, como Augusto, como Claudio, Flavio, bueno, todos los que ustedes muy seguramente conocerán o que hayan escuchado en su momento, pues gobernaron el imperio en su apogeo, en su parte más alta, en su cenit, marcando periodos de estabilidad y de florecimiento cultural. Sin embargo, pues como todo en la vida, a pesar de su riqueza, de su grandeza, el Imperio Romano experimentó un proceso de declive y fragmentación que culminó lastimosamente en su caída en el siglo segundo aproximadamente, en el periodo de lo que se llama de los severos. Se comenzaron a manifestar los primeros signos de ruptura, basados principalmente en inestabilidad política, en crisis económicas, en presiones externas, en la falta de un entendimiento del bien común, en una crisis de la identidad. Cuando se derrumba ese imperio fueron procesos que marcaron una decadencia o que significaron más bien una decadencia para las instituciones, que conllevó a que los llamados bárbaros en su momento, es decir, las tribus que no eran romanas y que tenían un pensamiento diferente, del bien común nuevamente, a diferencia de Roma, pudieran invadir ese imperio y se perdiera por completo la cohesión social, se perdiera de cierta manera todo lo que se había alcanzado hasta ese momento, no solamente como herencia de la cultura griega, sino de las propias evoluciones que había tenido ese imperio romano y que lastimosamente pues en las cuales los seres humanos en ocasiones nos enfrascamos, ¿no? Entonces eso lleva a que de cierta manera, discúlpenme, ¿me están escuchando bien? Sí, profesor. Perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces eso lleva a que haya un advenimiento, es decir, una aparición del cristianismo que surge o que aparece más bien en el siglo primero después de Cristo y que experimenta un crecimiento gradual y se convierte en una fuerza extraordinaria dominante del mundo occidental, casi como un eje temático principal en los cuales diversos pueblos que hasta ese momento no habían logrado una cohesión o no habían logrado compartir una historia común o una forma de pensamiento común, la religión, específicamente el cristianismo, lo que hace es proveer ese material. Es, como en ocasiones se dice, es una forma de pegamento, una forma de unión que otros pueblos en su momento no habían logrado encontrar, el elemento de entendimiento, y que la religión, específicamente el cristianismo, pues empieza a hacer esas veces, ¿no? Entonces, en el edicto de Constantino en el año 313, reconoce oficialmente al cristianismo, ¿sí?, como una religión importante y marca un punto de inflexión en su historia porque entonces plantea nuevas exigencias de explicación racional de la fe, alejándose por completo de ese sistema de dioses que habíamos hablado que tenían los griegos, que naturalmente quizás no haya mencionado, tuvieron los romanos, quizás si se dan cuenta o si recuerdan ustedes muy bien, era casi que una copia de ese sistema de dioses y semidioses que existían de la cultura griega, existieron en la romana, lo único es que cambiaron los nombres en muchos de ellos, e impulsa a un desarrollo de lo que es la teología y la filosofía cristiana, porque naturalmente al reconocerse el cristianismo como una religión fundamental, pues ya tenían que alejarse por completo de esa explicación metafísica a través de un sistema de dioses que pues expresaban o trataban de replicar lo que se encontraba en la naturaleza, perdón, para irse a una forma de explicación metafísica de un solo Dios, que es el que crea absolutamente todo lo que existe en el mundo y al cual se obedecen todos los seres humanos, independientemente de que crean o no crean en ese tipo de religión, en cristianismo, estoy hablando para ese momento, ¿no? Entonces los lleva a comenzar a ver o a reconocer una necesidad de impulsar la teología de la filosofía cristiana, es decir, una forma de entender cómo el Dios cristiano crea la tierra, crea todos los organismos,
crea un sistema de valores, crea un sistema de castigo, crea unas normas para estableciendo un bien común para todos aquellos que se adscriban a esa religión, y que pues naturalmente los lleva a que vivan la vida de una determinada forma y tengan un sistema de juicio o de pensamiento bastante particular, unido, claro, a la lógica de la existencia del cristianismo. Eso nos lleva, naturalmente, a explicar o a tratar de fundamentar preguntas, por ejemplo, cómo explicar racionalmente la Santísima Trinidad, esa división de una sola entidad en tres, Padre, Dios y Espíritu Santo, cómo puede pensarse de una manera, o cómo puede entenderse de una manera mucho más racional, y cómo se le puede explicar a las personas, cómo se puede probar que Dios existe, si la lógica que habíamos tenido de siglos pasados, como lo hemos visto, era a través del método científico. ¿Cómo puedo yo observar y considerar y probar en mi día a día que Dios existe? Bueno, pues quizás alguien podrá decir, bueno, es a través de toda la belleza y de toda la maravillosidad de la naturaleza, y del fuego, de las estrellas, del sol, de la luna. Bueno, pero hay personas también podrán decir, bueno, pero nadie garantiza que eso fue creado específicamente por Dios. Es decir, recuerden que tradicionalmente, cuando estamos hablando de razón, de ideologías y de pensamiento, principalmente estamos basados en la lógica de que uno tiene la carga de la prueba. Es decir, que si yo quiero establecer o vender, o más bien convencer a los demás de que mi forma de ver el mundo, de que mi ideología es la adecuada, yo soy el que tengo que convencer a los demás. Les tengo que mostrar los beneficios, las mejoras que pueden tener respecto a su vida. Pero en el tema completamente teológico, si seguimos la misma idea, todos aquellos que están buscando probar que Dios existe, tendrían que mostrar a Dios como tal, ¿correcto? Entonces, por eso se desarrolla la teología, con el fin de probar, o por lo menos llegar a esa intuición del por qué se podría decir que Dios existe o no existe. Recuerden que en esta clase no tenemos ningún tipo de inclinación, todos ustedes son completamente abiertos de pensar como ustedes consideran. Yo solamente estoy presentando la evolución hasta este momento del advenimiento del cristianismo, y cómo de cierta manera se desafían a esos pensadores cristianos antiguos a buscar respuestas que concilien la fe y la razón. Como les decía, si nos íbamos al método científico, yo tendría que probarle a alguien que Dios existe y mostrarlo, discúlpeme la expresión, como si fuera esta botella de agua. Mire, aquí está Dios, este es Dios, y como se lo estoy mostrando, usted lo puede sentir a través de sus sentidos, lo puede palpar, lo puede gustar, puede interactuar con él, y con eso puede llegar al mundo de las ideas, lo puede comprender. Pues bueno, eso es imposible bajo esta lógica. Entonces llevan a que los pensadores cristianos busquen una relación en que concilien la razón y la fe. Es decir, el creer de manera irrestricta en la existencia del cristianismo, del individuo cristiano, porque sí, porque alguien lo menciona, o porque simplemente si no se cree se termine convirtiendo en un pecado, o por el contrario, de cómo esa razón del tener que exigir la visión y la utilización de los sentidos para acceder a ese conocimiento de Dios, pues obviamente se vuelve cada vez más difícil de realizar, ¿no? Entonces lleva a que esos pensadores cristianos traten de juntar esos dos grandes mundos, esas dos grandes formas de pensamiento que en ocasiones son tan irreconciliables. Y obviamente esa tarea de integrar la fe cristiana con el conocimiento racional del mundo occidental, de lo que nos habíamos dado los griegos, de lo que después tuvieron los romanos, fue un desafío fundamental que marcó el desarrollo del pensamiento medieval, porque pues naturalmente ya marcado la existencia de una sola religión, en el caso de Occidente, el cristianismo, y diferentes religiones también monoteístas de cierta manera, por ejemplo en el Medio Oriente, como el Islam, pues llevan a que cada uno de sus pensadores generen sistemas de normas, sistemas éticos, sistemas de pensamiento teológico, sistemas de educación que les permitan explicarle a sus ciudadanos la forma o la razón del por qué debemos o deben creer
en un sistema monoteísta de Dios, alejándose de lo que habían tenido en los siglos pasados, y que solamente a través del desarrollo del pensamiento de la Edad Media se empezó a desarrollar cada vez más de una manera mucho más profunda. Solamente para dar el inicio de estas figuras de esta Edad Media, vamos a hablar de San Agustín, tan conocido, una de las figuras más importantes de la filosofía cristiana, que influye profundamente, podríamos decir, en el pensamiento medieval con su síntesis de lo que fue el pensamiento griego y el cristianismo, porque adopta elementos del pensamiento neoplatonista o el pensamiento de Platón más adelante, de los discípulos de Platón, o de un entendimiento o una revisión de cómo es que Platón había planteado ese sistema de valores, de su sistema de pensamiento, de su origen, de la verdad, de la forma como accedemos a la realidad, como una concepción del mundo trascendente. Y San Agustín trata de unirlo o de mezclarlo con la idea de que las cosas temporales se ordenan a las cosas eternas, es decir, que hay una permanencia de todo aquello que ha sido continuo a lo largo del mundo, y que esas cosas temporales simplemente tratan de revertirse o adscribirse a esas cosas eternas. San Agustín, por ejemplo, desarrolla el concepto de persona, o lo fundamenta más bien, que tuvo un impacto fundamental en el significado de la teología y la filosofía posterior, porque al creer que existe una persona, al reconocérsele que cada ser humano no solamente, que el ser humano no solamente estaba compuesto por carne y hueso, sino por un pensamiento, un entendimiento, unos sentimientos que eran en ocasiones completamente diferentes unos a otros, así provenieran de la misma familia, pues lleva a que ese pensamiento teológico medieval comprendiera, buscara la forma de cómo cautivar a todos aquellos que pensaban de una forma diferente, porque eran personas diferentes, porque tenían espíritus diferentes, porque tenían quizás en ocasiones fe diferentes o necesidades de fe diferentes, necesidades de conocimiento, de creencias completamente diferentes. Es así como San Agustín, ya para cerrar en estos últimos 3 minutos, defiende la idea y establece muchísimo la idea de que el cristianismo hace a los hombres buenos ciudadanos, por el hecho de que a través del cristianismo nos acercamos cada vez más a Dios, un Dios que se supone que es completamente sabio, que lo conoce todo, que lo sabe todo, que está en todas partes, y por el hecho de nosotros tratar de acercarnos a ellos, pues naturalmente nos vamos a hacer buenos ciudadanos, y que la Iglesia, como un intermediario entre Dios, como una organización social de ese cristianismo, es un estado superior, o es una organización, es un elemento que es superior al Estado en el orden espiritual. Y eso lleva a que la Iglesia como tal termine imponiéndose como una de las organizaciones sociales y políticas naturalmente más influyentes en la historia, en la Edad Media, y que impone principios para el desarrollo de las ciencias dentro de la teología, dentro de la ética, de la política, incluso dentro de las mismas ciencias naturales, como ustedes lo podrán recordar, porque todos aquellos dentro de años muy oscuros de esa Edad Media, todos aquellos que pensaban en una forma diferente a la Iglesia, pues eran simplemente llamados o considerados como alguien que era ajeno al pensamiento de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana, de esa figura judeocristiana, y como tal eran personas que se estaban alejando de Dios, porque obviamente no estaban buscando la sabiduría, sino estaban tratando de encontrarlo por otros lados, a través de la razón, es decir, que los mismos hombres, los mismos seres humanos estaban buscando ser sus propios guías, y obviamente eso llevaba o conllevaba perdón, a que existieran diversas contradicciones, y que llevaron a que muchas figuras importantes durante la Edad Media, pensadores, fueran perseguidos y fueran, tal como en su momento le sucedió a los filósofos de la cultura griega, fueran perseguidos y naturalmente asesinados o obligados a dejar el desarrollo de su ciencia simplemente por ir en contra
de lo que el resto de la sociedad en una forma incorrecta estaba pensando. Bien, pues con estos 6:19, 6:20 ya, llegamos al cierre de nuestra sesión del día de hoy, agradeciéndoles como siempre su asistencia. Vamos a tratar de en esta semana ajustar con nuestra querida ayudante, con Ana María, siempre tan gentil, tan simpática. Vamos a tratar de ajustar la información que tenemos en Blackboard para que ustedes estén muy ajustados en qué fecha van a ser las evaluaciones y cómo se van a realizar. Y segundo, una pregunta que ustedes me hacían en la clase pasada, olvidé decirlo al momento, al inicio, es que toda la bibliografía o las referencias de esta clase están colgadas, es decir, está relacionada dentro de Blackboard. Algunos de esos textos ustedes pueden acceder a través del acceso virtual a la biblioteca de la UGM, algunos quizás no, entonces pues la idea es que ustedes traten de buscar, traten de apropiarse de todas esas lecturas y estaremos con Ana María de la mano tratando de encontrar lecturas que quizás o algunos otros medios que sean en ocasiones mucho más amigables y les permitan a ustedes tener un acceso a este conocimiento y a esta historia que es tan larga y tan rica y tan interesante de una manera mucho más agradable. Entonces nos vemos para nuestra siguiente fecha, que es el 27 de marzo, jueves, también a la misma hora. Y espero que tengan el mejor de resto de semana para todos ustedes y los mejores deseos para todas sus familias. Feliz noche, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor, que tenga un buen fin de semana. Cualquier cosita, usted sabe al correo. Chao, chicos. Gracias. Cualquier cosa, cuenten Gracias, conmigo. un gusto. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.